Hola amigos, estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Y esos tiempos difíciles nos llaman a reflexionar para actuar, abrir nuestra mente al más amplio contexto posible. Ese es el propósito con estas charlas. Hacer un recorrido a lo largo de la historia humana, desde sus orígenes hasta la actualidad, con el objeto de ir profundizando en las razones y en los motivos y en las causas que nos han llevado hasta este momento. Para estos efectos, debemos contar con un mínimo de conocimientos filosóficos y con un mínimo de conocimientos religiosos, ya que pretender analizar y estudiar la historia del hombre, prescindiendo de sus impulsos y de su tendencia natural a lo religioso y al ejercicio de la razón, es como pretender entender el funcionamiento de un vehículo sin tomar en cuenta su motor interno. Así que, bienvenidos, acompáñennos, tomen asiento. En la aurora de la humanidad, en los comienzos de la especie humana, cuando la población mundial ascendía solo a 2, los seres humanos se rebelaron, Adán y Eva, se rebelaron a una en contra de Dios, su creador, rechazando sus dones y el llamado que éste les hizo a participar de su vida divina. Desde nuestro moderno ambiente de comodidades superfluas, lecturas inexistentes o frívolas, pantallas y tonterías, nos es verdaderamente difícil, francamente arduo, hacernos una idea, ni siquiera una vaga, del impacto deletéreo que tal rebelión significó para la humanidad en su conjunto y de lo calamitosa que fue esa catástrofe para nosotros y para el universo creado. Así como todos aún llevamos al ADN mitocondrial de nuestra primera madre, Eva, también cargamos cada uno de nosotros con las fatídicas consecuencias de ese primer motín antinatural. Entre otras nocivas secuelas, esa afrenta a Dios por parte de nuestros primeros padres descompuso nuestra biología, alteró de modo pernicioso nuestra equilibrada relación con el entorno, con el mundo creado, y perturbó profundamente el dominio que nuestra mente debía ejercer sobre nuestro cuerpo y sobre las facultades mentales inferiores como la memoria y la imaginación. A raíz de este funesto suceso hemos quedado más inclinados al mal que al bien,
Lo peor de todo es que nos privó de la participación de un gratificante nivel de vida superior, el sobrenatural. Estábamos condenados. Es oportuno subrayar en este momento 5 puntos fundamentales. El pecado de nuestros primeros padres fue un gravísimo pecado de soberbia, no sexual como algunos pretenden. Un pecado de soberbia al pretender ser iguales a Dios, al Altísimo. En segundo lugar, el pecado de nuestros primeros padres se transmite a todos los hombres, nosotros incluidos, pues Adán y Eva eran cabeza y fuente de todo el linaje humano. Por el pecado original, todos nosotros nacemos despojados de los dones sobrenaturales y del derecho a la vida eterna. Nos vemos sometidos a la ignorancia, a la concupiscencia, a los sufrimientos y a la muerte. Y por último, nuestra misma naturaleza quedó debilitada y disminuyó en nosotros la inclinación al bien. Preferimos, como humanidad, en ese momento, vivir como enemigos del buen Dios. A pesar de los datos que la revelación nos brinda, no logro imaginarme, supongo que es imposible hacerlo con precisión, cómo habrá sido esa edad de oro, ese paradisíaco lapso previo a esa revuelta antinatural que hoy llamamos pecado original. Pero las primeras generaciones inmediatamente posteriores a nuestros primeros padres sí que lo imaginaban claramente, gracias a las vívidas descripciones y relatos que nacían de la boca de esos dos dolidos patriarcas. Digo dolidos, pues inmediatamente después de la caída, nuestros primeros padres se arrepintieron del colosal error que cometieron. ¿Por qué esa compunción, ese arrepentimiento, no bastó para restituir el estado original de gracia y para empezar de nuevo como si nada? Veamos por qué no bastaba. Si le hacemos un desaire a alguien, eso está definitivamente mal. Pero si ese alguien no es cualquiera, sino un amigo muy cercano que además nos acaba de salvar la vida, por ejemplo, el mismo menosprecio sería mucho más grave. La gravedad de nuestras acciones morales, en consecuencia, no dependen solo de nuestra intención, sino también de la objetividad de las circunstancias. En el caso de las ofensas, la gravedad de estas dependen de la dignidad del ofendido. Pongamos otra analogía. La gravedad del daño que causo al lanzar una piedra no solo depende de mi intención y fuerza al lanzarla, sino del valor del objeto que quiebro con la piedra. Si lo que rompo es el cristal de una ventana, con pedir disculpas y repararla equilibro seguramente la situación. Pero si lo que destroza mi piedra es un jarrón de porcelana de la dinastía Ming, con una enorme dosis de valor sentimental para el propietario, compensar la pérdida, equilibrar la situación, reparar el daño, probablemente exceda nuestras fuerzas, y aun cuando fueran aceptadas nuestras disculpas, estas no ayudarían mucho a olvidar del todo el asunto. Es de justicia reparar el daño causado. Y en el caso que nos ocupa, Dios, que no es un ente arbitrario y enloquecido, piensa y actúa en las coordenadas de la justicia, pues Dios es infinitamente justo. La humanidad, por tanto, al haber cometido una ofensa a Dios, quien tiene una dignidad infinita, cometió un acto de gravedad infinita. Por otro lado, los daños de la misma acción eran de suyo, por la misma razón antes apuntada, infinitos. De lo anterior se sigue que para reparar el daño cometido, que es lo que exige la justicia precisamente, se necesitaba un arrepentimiento, una compensación, una satisfacción de carácter igualmente infinito. Y tal cosa es imposible por parte de los seres humanos, pues estos son, lo sabemos bien, por naturaleza finitos, es decir, limitados en su ser y en su actuar. En suma,
El pecado original y cualquier pecado que cometamos, por muy insignificante que éste nos parezca, es de una gravedad tal, infinita, que nos resulta absolutamente imposible repararlo por nuestras propias fuerzas, pues somos seres finitos y limitados. En resumidas cuentas, estábamos en un menudo problema, causado por nosotros mismos, por la humanidad misma. Pero un problema que no podíamos resolver por nuestras propias fuerzas. Además, los destrozos causados por el pecado original nos habían dejado, como especie, sometidos al demonio. Sí, amigos, el demonio existe. Dios, infinitamente justo, pero también inconmensurablemente misericordioso, decidió acto seguido resolver el embrollo. Porque hay que aclarar que esa idea macabra pero tan en boga de un Dios frío, distante e indiferente a sus criaturas es solo una caricatura sin fundamento racional suficiente, creado por filósofos empiristas del siglo XVIII y vulgarizado para consumo de las masas por Voltaire y otros de su calaña. Una caricatura muy distinguida por su origen tal vez, pero vulgar, burda y desesperanzadora en su lógica interna. Dios, que en realidad es amor infinito, decidió aceptar el arrepentimiento de sus criaturas, el arrepentimiento de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y se ofreció para pagar él mismo el daño ocasionado por las ofensas de los hombres. Pero para que la satisfacción, para que la reparación del daño, para que el rescate pagado fuera justo, este debía proceder del ofensor, el ser humano mismo, nosotros. Por lo que Dios decidió asumir la naturaleza humana y hacerse un hombre como nosotros, para poder así actuar en nuestro nombre con toda legitimidad. Así, una persona que sería plenamente Dios y a la vez plenamente hombre, en representación del género humano al que pertenecería, pagaría con su omnipotencia propia de su naturaleza divina el rescate infinito necesario para salvarnos, redimirnos de la esclavitud del pecado y del demonio y abrirnos así las puertas de la vida sobrenatural de nuevo. Con este propósito Dios prometió, poco después de rayar el día de la humanidad y consumado que fue el pecado original, la futura llegada de un Salvador, de un ungido, del Cristos. Adán y Eva, después de probar el fruto prohibido, escucharon cómo Dios dijo al demonio, que había tomado el aspecto de una serpiente, instigando a los hombres a la rebelión: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Así Dios condenó a Lucifer y aceptó el arrepentimiento de nuestros antepasados, prometiendo que llegaría el día en el que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza del demonio que indujo la revuelta humana. Es interesante cómo se refiere al Mesías como linaje de la mujer, lo que nos preanuncia su milagroso nacimiento de la mujer que concibió al Mesías sin participación del hombre. Esto se deduce de la antigua costumbre de llamar a los descendientes según el padre y no la madre. Estos relatos sobre la Edad Dorada, el amanecer y la caída del hombre, la expulsión del paraíso y la promesa de un Mesías, de un futuro redentor, se fue transmitiendo verbalmente de generación en generación en la medida en que nuestra especie humana iba recorriendo los caminos y poblando la tierra. De nuevo, es difícil para nosotros, estranguladas como están nuestras inteligencias por las pantallas digitales, los cables, el wifi, es difícil, decía, que nos hagamos en nuestras circunstancias una idea correcta de la solidez y confiabilidad de la tradición oral llevada a hombros por la memoria de los poetas y de los cantores.
Esta tradición de estos relatos y de otros habría llegado hasta nosotros con fidelidad digital, digámoslo así, si no fuera por la debilidad del espíritu humano y su naturaleza caída, con toda la inclinación a la soberba y a las cosas pedestres y malas que ésta conlleva. La naturaleza caída nos hace incómodo estarnos enfrentando constantemente con nuestras deudas, errores y defectos, así que esta tradición fue olvidándose, dejándose de lado paulatinamente, en unos lugares más que en otros, y ocultándose tras versiones en las que la imagen de Dios se edulcoraba o se eclipsaba tras mitos más convenientes al libertinaje y a la vanidad humanas. Y es que entre la promesa del Salvador y su llegada pasó mucho tiempo. No debe extrañarnos eso, pues la llegada del Mesías estaba orientada a restaurar la delicada constitución más íntima del ser humano como especie, tanto en su espíritu como en su cuerpo, como ya lo he indicado, lo que implicaba también la redención de un trastorno cosmológico, pues el hombre había sido creado como cúspide del universo material. Pero, más importante que ello, la venida del Redentor tenía relación directa con la dignidad de Dios, que había sido afrentada, y que, como ya hemos dicho, es de proporciones infinitas. Esta operación, por llamarla así, ameritaba una logística, hablando en términos terrestres, de dimensiones olímpicas. Como diría después un profeta, era necesario trazar un plan maravilloso, llevar a un gran acierto. En todo caso, no se trataba de soplar y hacer botellas. Asimismo, la misión del Dios hecho hombre, del Christos en la tierra, una vez estuviera con nosotros, iba a significar el despliegue complejo de múltiples actividades que en su conjunto constituirían la más importante y emocionante aventura de todos los tiempos. Para que tal aventura redentora encontrara un campo fértil en la humanidad, que por supuesto debía acogerla voluntariamente, esta, la humanidad, debía colaborar y encontrarse en su punto. La humanidad debía, antes de la llegada del Christos, desarrollar hasta sus más altas expresiones posibles todas y cada una de sus facultades. En cuanto a su facultad de procrear, debía haber hasta cierto punto aceptable henchido la tierra. Sus facultades intelectivas debían haber intentado alcanzar la verdad en los diferentes dominios del saber, hasta donde sus propias fuerzas naturales heridas, ya lo hemos dicho, hasta que sus propias fuerzas naturales heridas se lo permitieran. El ejercicio de su voluntad debía ya estar familiarizado con los fantásticos extremos de lo imposible. Por otro lado, la sensibilidad humana, después de haber recorrido el mayor número de caminos posibles en su búsqueda de lo estético, debería ser capaz de elaborar ya un mapa mental comúnmente compartido sobre lo bello. El dominio del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza debía ya para el tiempo de la venida del Christos haber sufrido las suficientes derrotas y haber experimentado los suficientes éxitos como para que la humanidad, orgullosa de las facultades dadas por Dios, estuviese lista para un nuevo comienzo. Y finalmente, hasta donde las débiles fuerzas del hombre le permitieran, debía imperar, debía reinar la paz, lo más intensa y extensamente posible. En resumidas cuentas, en suma, había que preparar y esperar la plenitud de los tiempos.